Amén. Bueno, pues vamos a compartir algo. Voy a compartir algo de la palabra del Señor. Santiago 1:13 al 16, unos solos versículos y de ahí pues partimos. La enseñanza, sabemos que toda la enseñanza de la palabra de Dios, aunque es uno, dos, tres versículos, pero es como una bolita ¿cómo se llama? De hilo que se va desenredando, ese hilito y hasta que forma una doctrina completa. Un solo versículo y otro se van uniendo y forman una doctrina, ¿verdad? Completa. Desde el 3, 1, 12, desde el 12. ¿Ya? Dicen, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí, ¿verdad? Dice, bueno, esto es algo que nosotros somos, es muy práctico en nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos siempre expuestos, como ya sabemos, a pruebas, a luchas. Y aquí hay una promesa, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando ha resistido, ¿verdad? Siempre el final de todas las cosas es el resultado de todo siempre es al final de algo, ¿verdad? No es al principio. Entonces, cuando hemos resistido, cuando viene la prueba, viene la lucha, ya lo sabemos en muchas formas, es cuando vamos a recibir hasta el final. Por eso sabemos que tenemos que resistir. Ahorita acabamos de escuchar y de oír, ¿verdad? Pruebas, luchas, pero es hasta que hemos resistido hasta el final, cuando vamos a recibir la corona también de la vida. Una vez que lleguemos al final de la meta, nadie va a recibir algo si no es hasta el final, en una carrera, en un estudio, en un trabajo, en todo, ¿no? En todo, en una competencia. No puede decir que un atleta va a recibir algo cuando todavía ni empieza a pelear y si tiene que ser hasta el final. Mire, una de las cosas, bueno, finalmente, ¿de dónde? Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Tenemos que ser probados de muchas formas, muchas maneras. Ah, y yo veía una de las cosas es pedirle a Dios que nos enseñe a usar la palabra de Dios. Enséñanos, desde que venimos a la tierra, Dios nos prepara para usar ciertas cosas, tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a usar todo lo que Dios, ahorita el internet, todo, aprendemos a usar, a usar. Ya ves, con la palabra del Señor la tenemos, pero no la sabemos usar. El Señor siempre usó la palabra, ¿para qué? Para confrontar la prueba, la lucha, la tentación. ¿Qué vamos a usar para poder confrontar la prueba? Es usar la palabra de Dios. La podemos tener y no la usamos. Y cuando la usamos, entonces vemos los resultados, ¿me entiendes? No podemos ver resultados si no usamos las cosas que Dios nos da. Acabamos de ver ahorita los dones, ministerios. Dios nos los da para usarlos a su servicio. Y cuando los usamos, entonces cuando viene la bendición, es cuando los ponemos, ¿verdad? Bueno, ahora dice, ¿de dónde nace, viene el mal?
el pecado, la corrupción. Yo lo voy a leer nada más para que no tardemos mucho. Se los voy a leer así como yo. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene el mal? Porque dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno, aquí ya nos está enseñando, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado a la muerte. El Señor nos está enseñando, ya sabemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nace, de dónde viene el mal, el pecado? La corrupción de nuestra propia carne, de la carne y desde luego del alma, que se contamina la carne y el alma. De ella proviene todo lo malo, lo pecaminoso. No viene de afuera, dice. Josué nos enseña y la Biblia dice, ¿no? Tenemos 3 tipos de luchas, de tentación. Nuestra carne, el mundo, que también, y el enemigo que le atiza para que nuestra carne caiga en el pecado, porque es a través de la carne que Él nos llama a caer en la desobediencia, en el pecado. Entonces, ¿de dónde viene el mal, el pecado, la corrupción? Dice que es de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia. De ella proviene todo lo malo, lo pecaminoso. No viene de afuera, aunque a veces el diablo la atiza, ¿verdad? A través del mundo. Sí, sí. A veces, bueno, me gusta mucho esto, que a Sí. veces, como por ejemplo un sopilote, cuando andan volando, es porque hay carroña. Dale. Entonces, así es el enemigo, cuando nosotros estamos en un pecado, Acerca. estarnos ahí Claro. molestando. Sí. Y es que igual ahí la parte de que Sí. Dios No nos no tienta. nos tienta, Ujú. sino que nosotros mismos, por ejemplo, Sí. nosotros lo que veíamos que, por ejemplo, si tú vas a una fiesta Ujú. y tú mismo te estás poniendo ahí la prueba, porque sabes que es una fiesta pagana donde hay licor, donde Claro. hay mujeres y todo, entonces uno mismo se tienta ahí en ese lugar. Sí. Entonces, pues no es porque Dios, ya en el lugar va a decir, oh, Dios no me tienta No me porque me están ofreciendo cerveza. Pues, Ujú. pues ese, porque tú Ujú. mismo estás así. Tu propia carne, Sí, exactamente. De nuestra propia carne. Entonces, por un lado, no viene de afuera, sino es de nosotros. ¿Por qué? A ver, esto es lo que nosotros ya ahora entendemos y tenemos que explicar a la gente, sino que esta naturaleza es una naturaleza de pecado, está en nuestra propia vida carne. Esa naturaleza está en nuestra vida, en nuestra carne, y va a afectar al alma, porque el pecado entra por la carne y va a afectar al alma. Es la naturaleza de la carne, ella, ¿verdad? Su naturaleza, su hábito de la carne es el pecado. El hábito de la carne es el pecado. Ella vive ese es su hábito. Como todo ser, cada ser, creación de Dios que hizo, tiene una naturaleza y un lugar, un hábito donde vive, donde more. ¿Sí? Entonces, el pecado, su naturaleza de ella, su hábito, su lugar es en la carne. Ejemplo, ¿dónde viven los leones? ¿Dónde viven las víboras? En un ambiente, en un lugar, en los cerros, en las selvas, en los montes. No pueden vivir en las ciudades con los hombres. No se deben ni pueden vivir porque no es su hábito, no es su lugar. Tienen que vivir en cada lugar. La carne y el pecado no pueden cohabitar. ¿Quién me lee, por favor, Marcos 1, 23, 27, si traen Biblia? La carne y el pecado, porque el pecado va a vivir en la carne del hombre. Marcos 1, 23 y 27. No pueden cohabitar en un ambiente, en un lugar donde esté el Espíritu Santo o la santidad de Dios. Cuando habita el Espíritu Santo en un lugar, la carne no se va a sentir cómoda, no va a poder cohabitar, vivir en donde esté el lugar, el Espíritu Santo o la santidad de Dios. En Marcos 1, 23, 27. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo,
que Ujú. dio voces diciendo, ¿qué, qué tien- ¿Qué qué tienes tienes? con nosotros, Jesús de Nazareno? Mm, Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ujú. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Ujú. Hasta ahí, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo cada quien vive en un hábito, en un lugar. Los espíritus inmundos estaban habitando y habitan, ¿verdad? La carne y el pecado. No pueden cohabitar en un ambiente, un lugar donde esté el Espíritu Santo, la santidad de Dios. Ahí lo estamos viendo en ese caso, ¿no? Ahí se manifestó ese espíritu, ¿dónde estaba? En esa persona. Y no podrían vivir ahí, como lo es el diablo y sus ángeles. Ellos no pueden estar, no pueden soportar la presencia de Dios, del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice que la ley del Espíritu de vida ha venido a destruir, el Espíritu de Dios ha venido a destruir la ley del pecado que existe en la carne. En la carne está y habita la ley del espíritu de pecado de Satanás. Y Dios, por medio de Jesucristo, vino y nos dio el Espíritu de Dios para destruir la ley del pecado que existe en la carne. La naturaleza del pecado y del diablo se hizo parte, se adhirió, formó parte en la naturaleza de la carne del hombre. Por esto es que la gente esto no entiende, ¿verdad? Ellos creen que nada más es cuestión de acciones, no, es naturaleza, es una naturaleza interna que se introdujo en la vida del hombre. No es decir, es por el puro pecado, es la naturaleza del demonio que es pecado, que habita y cohabita en la carne del hombre. Desde Adán, quien fue el representante, sabemos, del hombre y su desobediencia. Al desobedecer a Dios, obedeció al demonio y se hizo parte en la carne de su naturaleza de pecado y de muerte, del diablo, de su ser naturaleza espiritual. O sea, esto pasó y por eso nosotros decimos, ¿por qué la gente no puede cambiar? A veces pensamos, queremos que la gente cambie su naturaleza de pecado. No puede. Pues debemos ser conscientes, ¿no? Es como un árbol de pera, ¿no? Exacto, no puede dar frutos. No puede dar otro fruto más que pera. Exactamente. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. No podíamos dar otro fruto. No podíamos dar otro fruto. Ahí es donde, bueno, nosotros debemos de ser también sabios ahora, entender por qué a la gente, ¿verdad? Les queremos obligar a que cambien. Si Dios no les da esta transformación, este cambio, es imposible. Entonces, aquí vuelvo a repetir, desde Adán, ahí tenemos que llegar al inicio, al verdadero problema de dónde se originó, no solo la vida, ¿verdad? Si la creación, sino dónde se originó el mal y el pecado. ¿Y de quién nace? Adán, que fue el representante del hombre, que por su desobediencia y obedeció al demonio, se hizo parte en la carne de su naturaleza de pecado y de muerte del diablo. En su ser naturaleza espiritual, el hombre murió, porque el pecado, la rebelión, es la naturaleza espiritual del diablo. El pecado es una cuestión espiritual, ¿sí? Y aunque habita en la carne, pero es una cuestión espiritual, que es precisamente la naturaleza, es porque el diablo es espíritu, ¿sí? Del diablo, y esa naturaleza espiritual del diablo, el pecado, habitó, se hizo carne en el hombre, ahí se adhirió, ahí se anidó, se habitó, cohabitó ahí en todos. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a destruir la obra del diablo. Ahora, ¿dónde está la obra del diablo? En el cuerpo, en la carne, en el pecado. Él dice que él vino a destruir la obra del diablo. ¿En dónde? ¿En dónde
hizo esta obra? El diablo, ¿dónde la hizo? En la naturaleza carnal del hombre. Ahí hizo la obra. Entonces, ¿a dónde viene Cristo primero? A destruir la obra del diablo. En los hijos de Dios. La rebelión contra Dios, y como ya sabemos cómo hizo esta obra el Señor al pagar por nosotros y al destruir la obra de Satanás, ¿verdad? ¿Y qué hace la obra del Espíritu Santo en la naturaleza caída del pecado del hombre? Romanos 6:1. Es importante leer esos versos, porque a veces pensamos que la gente puede cambiar por ella misma. Romanos 6:1. Dice, muertos al pecado. ¿Qué hace entonces la obra del Espíritu Santo en la naturaleza caída del pecado del hombre? Porque ¿dónde está? Es en la naturaleza, en la carne. Jesucristo paga por nuestros pecados, pero necesitamos la obra del Espíritu Santo para hacer morir, dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, aquí viene, que nuestro viejo hombre, ¿cuál viejo hombre? El hombre de pecado, esa naturaleza caída que entró el viejo hombre carnal caído, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Que ¿dónde está el cuerpo del pecado? En la carne del hombre. Tiene que ser destruido, muerto, deshecho, para que ya no viva ese cuerpo en nosotros, dice, a fin de que no vivamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Nos sigue diciendo ahí cómo ahora nosotros, que hemos sido también muertos al pecado. O sea que el viejo hombre, esa es una obra que Dios hizo a través de Jesucristo, y que esto a veces no lo entendemos, que al morir Jesucristo en la cruz del Calvario murió por la naturaleza de pecado que había en nosotros, o sea, nuestra propia naturaleza, no la de Cristo, porque Él era sin pecado, sino nuestra naturaleza caída de nosotros, ahí quedó muerta, ahí quedó crucificada. Exacto. Sí, sí. Amén. Exactamente. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través, dice, bueno, ya hay muchos versículos, esto ya lo entendimos, ¿no? Porque después del 15 al 22 habla, dice, cómo vivíamos bajo esa naturaleza caída de pecado en nuestra propia carne. ¿Cómo podíamos quitarnos esa naturaleza? Entonces aquí es donde entra, ¿qué hace la obra del Espíritu Santo en la naturaleza caída del pecado del hombre? ¿Qué la hace? La hace morir. En Romanos 8 nos dice, ¿no? Que la ley del Espíritu de vida hizo morir la ley del pecado que había en nosotros. O sea, es una ley que había en nuestra naturaleza, en la carne. Ahora por el Espíritu Santo hace morir esa obra. Tiene que ser destruida la naturaleza de pecado que el diablo introdujo desde el hombre, que había en cada uno de nosotros, y que ahora en los hijos de Dios, Pablo lo llama el viejo hombre,
que muere a la naturaleza del pecado en la cruz de Jesucristo. El Señor venció al pecado en la carne y venció a la muerte en el Hades, dice, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede hacer esto? Solo Dios. Solo Dios puede cambiar la naturaleza de pecado. Entonces, por eso, mientras los hombres sigan viviendo en la carne y no acepten a Jesucristo, ellos están viviendo bajo esa naturaleza caída de muerte. Imposible que por ellos mismos puedan cambiar y puedan vencer esa naturaleza caída de pecado, ¿verdad? Entonces, tiene que ser destruida la naturaleza del pecado del diablo que hay en los hombres y ahora en los hijos de Dios. Y Pablo lo llama el viejo hombre que muere a la naturaleza del pecado en la cruz de Jesucristo. El Señor venció al pecado en la carne y venció a la muerte en el Hades. Al resucitar de los muertos, quiere decir que venció al pecado y venció a la muerte, las dos naturalezas del diablo, y lo venció a través del Espíritu Santo mismo. No lo venció por la carne, sino a través del Espíritu Santo que teníamos por la desobediencia de Adán y las consecuencias, efecto de ello, heredamos la naturaleza de pecado del diablo y la muerte a la carne y después en el mismo alma, ¿verdad? Porque el alma que pecare morirá. O sea que no solamente fue la carne donde habita y también muere, sino también el alma junto con la carne. Pero donde entró fue a través, está habitando en nuestra propia carne, dice, lo que era imposible, en Romanos 8:2, yo se lo leo, lo que era imposible a la ley, dice, es bueno este versículo, 8:2 dice, exacto, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte que adquirimos desde con Adán. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Si era imposible por la ley, también era imposible por la carne. O sea que por la carne jamás hubiéramos podido vencer esa naturaleza. Porque lo que era imposible, la ley, aunque la ley fue dada con el propósito de que venciera al pecado, jamás lo hizo por la carne, que era la naturaleza. Sí se entiende, ¿verdad? Dice, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, la justicia que era aplicada cuando se cumplía la ley para dar, ¿qué? Vida, si se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, bueno, ahí ya está muy claro, ¿verdad? Vemos cómo el fin y el propósito ahora de Dios es primeramente hacer morir a través de Jesucristo la naturaleza caída de pecado, a destruir la obra de Satanás que había hecho en el hombre en la carne y había afectado desde luego a la alma. Y ahí es donde nos lleva. Por eso dice, cada quien de su propia concupiscencia en cuanto a la carne es seducido, ¿verdad? Y cuando ya haces la voluntad del diablo, pues viene la muerte. Entonces, ¿qué hace la obra del Espíritu Santo en la naturaleza caída del hombre? Hacerla morir. Hacer morir esa obra. Tiene que ser destruida la naturaleza de pecado del diablo que hay en los hijos de Dios. Pablo lo llama el viejo hombre que muere a la naturaleza del pecado en la cruz de Jesucristo. El Señor venció al pecado en la carne y venció a la muerte en el Hades. Al resucitar de los muertos, quiere decir que venció al pecado y a la muerte. Venció al pecado.
y a la muerte. Los dos naturalezas del diablo, tanto la muerte como el pecado, que teníamos por la desobediencia de Adán y las consecuencias, efecto de ello, heredamos la naturaleza de pecado del diablo y la muerte en la carne y después en el alma. Lo que era imposible, dice, a la ley y a la carne, condenó al pecado en la carne. Era imposible, imposible. Aunque nos dieran todos los reyes, los mandamientos y todas las reglas, como la ley, jamás podía el hombre cumplir la ley, como Israel, sí. Pero quien la cumplió fue Jesucristo. Era imposible a la ley y a la carne. Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley de Dios se cumpla, se aplique en nosotros, dándonos vida espiritual, porque para eso era dada la ley, para que según diera perdón y vida espiritual, pero no pudo hacerlo. Pero Cristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién resucitó en el versículo? Fíjese, aquí está para ir terminando. El versículo 8:11 dice, sí, ahí mismo, porque está hablando de la obra del Espíritu, ¿no? La obra de Cristo y la obra del Espíritu. Dice, y si el Espíritu, al 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, la idea es esta. ¿Quién resucitó al cuerpo de Jesucristo? El Espíritu Santo, no fue la carne. La carne de Jesucristo no lo resucitó. Fue el Espíritu Santo quien resucitó la carne de Jesucristo. De alguna manera también nosotros no podemos resucitar a una vida nueva, no podemos hacer morir el viejo hombre carnal. Pues cuando predicamos o compartimos la palabra, ¿verdad? A veces se nos hace muy fácil creer que un hombre puede cambiar, dejar de practicar el pecado. No puede, no se puede. Tiene que ser una obra, tenemos que explicar que la naturaleza de pecado no solamente es el hacer pecado, es una práctica continua porque están bajo la ley del pecado. No lo podemos dejar. No lo puede dejar el hombre, su naturaleza. Entonces, aún, ¿cómo podrá ser? Jesucristo no resucitó por la carne. La carne no tiene el poder para dar vida. Es el Espíritu el que resucitó. Entonces, como decía José, nuestra debilidad está en la carne. La carne es débil, pero el Espíritu está fuerte. ¿Sí? Cuando queremos hacer las cosas en la carne, fallamos. Y Dios nos dice, síguele intentando, síguele intentando. El egocentrismo, ¿no? Pues cuando sí no estamos, como decía José y ustedes, no estamos bien maduros, no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué queremos usar? Nuestro propio ego, yo, naturaleza, la carne. Por eso donde dice el Señor, no es con la fuerza, ni con, como el Espíritu, ni no es con la espada, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces tenemos que entender, y que no es solo para hacer la obra, como ahorita decía José, para hacer la obra de afuera, que también, sino para hacer morir el viejo hombre carnal. El viejo hombre carnal que está en nosotros todavía y que quiere llevarnos a continuar las obras de la carne. No lo podemos hacer morir más que a través doblar nuestra rodilla, pedir, Señor, ayúdame, cámbiame, quita es lo que sea de la carne, de los deseos, no es por la carne. Fíjense que decía un hermano muy interesante, esto estuve pensando y meditando, y de algo que decíamos del mensaje, de que la salvación es de gracia, la salvación es porque el Señor nos da, pero una vez que ya estamos en el camino, somos salvos, las bendiciones, la obediencia, nos cuesta luchar por ellas, pelear por ellas. Es una lucha, es una lucha.
Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra, pero si no hacemos, o sea, ¿cómo tomaron la tierra Israel? Ahorita Josué que nos leía, a través de las armas de la lucha, pero Dios estaba con ellos, ¿verdad? Dios estaba respaldando, pero ellos que tenían que salir a la guerra. ¿Llame? Tenemos que luchar por nuestra propia libertad, bendición. Sí, porque o sea, no es como decir, Señor, cámbiame y ya. Exacto. No, tiene que esforzarse. Esperando, ¿no? Sí. Entonces, todas las bendiciones las recibimos cuando empezamos a obedecer a Dios. Y nos cuesta porque estamos luchando. Es una lucha. Y más ya en el ministerio, como ahorita lo está. ¿Cuánta lucha tiene Josué? Porque entre más, ¿cuánta lucha tuvo Moisés? Y ahora después para tomar la promesa de Dios. Entonces sí se dan cuenta, ¿verdad? A veces pensamos, ya somos salvos, ya no tenemos que la carne. No. Tienes que vencer esa carne, esos deseos que están pasando en nuestra vida. De Egipto, cómo sufrió también en la cárcel, cómo la aventaron sus hermanos. Exacto, él tuvo que luchar. Para poder tener esa gran bendición también. Entonces aquí la idea es esa, ¿no? Que decimos, ya somos salvos, ya no tenemos que hacer nada. No, ahora tienes que luchar por las bendiciones, tienes que ganar esa tierra, que es tu propia tierra, tu propia personalidad, tu propio carácter. Estás luchando contra todas estas cosas que todavía en nuestra propia concupiscencia. ¿Me entiendes? Hay que tomar las armas del Señor a través del Espíritu, la palabra, y luchar, ya sea contra los demonios, ya sea contra nuestra propia debilidad carnal que tenemos. Bueno, termino, ¿verdad? Entonces, ¿quién hizo resucitar el cuerpo de Jesucristo? No fue su carne, fue el Espíritu. El problema que los hombres no ven, creen, es que los hombres no pueden ir al reino de los cielos cuando mueran sus almas, mientras tengan la naturaleza en su carne del pecado, del diablo en este mundo, y no reciban la vida espiritual, perdón de Jesucristo por su espíritu. Ellos creen, ¿verdad? Que total, se mueren y van a ir, no, porque traen esa naturaleza todavía. Tenemos que dejar esa naturaleza. No pueden creer que esta sea la realidad, la verdad de su naturaleza de pecado y de muerte en su carne, y que contamina su alma. Es como si los hombres creen posible ir al cielo con este cuerpo carnal. Es imposible, ¿no? Que digamos, si nos vamos a ir al cielo con este, no, tienes que dejar este cuerpo y tu alma se va. No podemos ir. No puede entrar al reino de los cielos. Imposible. Pero tienes que nacer primeramente espiritual. Entonces no se puede ir con nuestro cuerpo carnal, tampoco con el cuerpo pecaminoso carnal, con el viejo hombre espiritual. Tiene que hacerlo morir para irse con el Señor y ser parte del reino de los cielos, ¿no? Entonces es imposible que el hombre piense o crea que se puede ir con el cuerpo físico, tampoco con el cuerpo de pecado, porque tiene que morir, tiene que dejar ese cuerpo en la tierra, ¿ya? Tiene que morir, dejar su cuerpo carnal en la tierra y su alma libre de este cuerpo carnal. Solo así es posible, y si hemos muerto al pecado, pero solo también si murió su naturaleza de pecado aquí en la tierra por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Ya no tiene que llevar la vieja naturaleza de pecado, porque ya murió en la cruz de Cristo, ¿verdad? Ya, y luego dice un versículo en Jeremías 13:23, que puede cambiar su naturaleza, el leopardo, ¿cómo dice? Que si el leopardo, ¿puedes leerlo? Sus manchas, Jeremías 13:23, y ya terminé. Puede cambiar, ya huele a carnita, puede cambiar su naturaleza. Ya pasó. Pues sí, no, pero esta es carne buena. Esta es carne buena. No. ¿Mudará el etíope de su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, Habituados al estando mal. habituados a hacer el mal. No. Jeremías 13:23. 13:23. O sea, podrá, si se entiende, ¿podrá el leopardo cambiar?
tus manchas. ¿Podrá el hombre cambiar su naturaleza carnal? Entonces, que quiera, ¿no? nosotros ya lo entendemos, Sí, amén. pero tenemos que explicar al hombre que no puede cambiar esa naturaleza caída, pecaminosa, que solo a través de Cristo. Entonces, a veces, como decía José, no sé quién decía, a la gente que no ha renacido espiritualmente, jamás va a poder cambiar, dejar esa naturaleza. Es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios directamente, cambiar esa naturaleza, hacer morir ese viejo hombre. No es cualquier cosa, decir, ya nomás muero a ciertas cosas, hábitos religiosos, no, es morir al viejo hombre, morir a esa naturaleza que heredamos desde Satanás, desde Adán. Y por eso hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y que ahora esa naturaleza la estamos peleando porque el diablo viene a querer, como decía, ¿verdad?, otra vez ocupar esta tierra que Dios nos dio, este corazón, esta alma. ¿Qué hacemos? Defendemos. Cierra nuestro corazón ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. estamos trabajando con él, Sí. el corazón nos cierra. Bueno, que no es fácil, ya que entendamos que es una naturaleza muerta, caída de Satanás, Sí, amén. y que no vas a luchar por tus carnes con él. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Vamos a orar, José. Padre bueno, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, que no es de la carne, no es de la sangre, no es del que quiere, del que corre, Señor, sino es de ti, quien hiciste esta grande obra por nosotros. Hacer morir la obra de Satanás, Señor, que estaba en nuestra carne, el pecado, esa naturaleza de Satanás, Señor, de pecado y de muerte, y que no solo afectó nuestra carne, sino también nuestra alma. Quedó bajo la condenación, bajo el efecto de la ley del pecado y de la muerte, y que ahora tú viniste a darnos vida y vida espiritual interna, Señor, de la alma, Señor, de tu espíritu, y finalmente nos regresarás un cuerpo espiritual también, Señor, que no sabemos cómo va a ser, pero también un cuerpo semejante al tuyo, Señor, espiritual. Te damos gracias, ayúdanos a luchar, ayúdanos, Señor, a luchar por conservar, Señor, nuestra tierra espiritual libre del pecado, libre de Satanás, libre, Señor, de toda obra que el diablo quiera hacer contra tu iglesia, contra tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.